Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios, tanto presencial como virtual. El Señor nos regala un tiempo más para poder bendecir su nombre, para alabarle y para estar alegres de tener un día más con Él. Y si estamos con Él, si nuestros pulmones respiran, debemos alabarle. Hace un momento cantábamos que nos asombra estar cerca del Señor. Debe ser siempre un motivo de asombro el hecho de contar con un Dios todopoderoso que es nuestro Padre. Y estar en la presencia de Él es lo que nos anima a continuar y a no desfallecer cuando nuestros ánimos caigan. En el mundo, en redes sociales, a raíz de que hay bombardeo de redes sociales, nosotros vemos los micromensajes que todo el tiempo están enviando de lado y lado con la mejor intención. Y una de las cosas que más se ve, que más se lee o que se escucha es Dios te bendiga. Creo que es uno de los tesoros que nosotros anhelamos tener, la bendición de Dios. Y nosotros sabemos que hemos sido creados por Dios, que Dios puso para cada uno de nosotros un propósito. Ha permitido nuestras vidas en esta tierra y es para bendecirnos. Está escrito en su palabra. La reflexión de esta mañana titula ¿Quiere usted bendición? También sabemos nosotros que el Señor cumplirá, si es que es su voluntad, las promesas dadas a nosotros que somos sus hijos. Pero hay algo con seguridad que nos va a detener en nuestro entusiasmo superficial del hecho de ser bendecidos. Y es la palabra de Dios que nos va a decir tal vez, no tan rápido, porque debemos antes entender que la bendición es una recompensa de Dios y en eso debemos estar bien claros. La salvación es por fe. Es porque usted acepta a nuestro Señor. Pero la bendición es condicionada. Y claro, que Dios nos quiere bendecir. No obstante, debemos recorrer el camino que Dios nos ha trazado para ser sus beneficiarios de esa bendición. Caminar por el camino que Dios nos señale, sin detenernos, sin mirar atrás, sin cuestionarle, ni aplicar nuestra lógica humana y entender lo que es en realidad a lo que estamos llamados. Cuando estamos en Cristo, por supuesto. La bendición llega al esforzarnos por llegar a su talla. Lejos está de la verdad la idea de que Dios debe velar por nuestro bienestar en esta tierra y que debe satisfacer nuestras necesidades para que nosotros le podamos decir que Dios es un Dios bueno. Lo que pasa es que Dios es un Padre responsable. Nos ama y no se parece en nada a padres de la tierra permisivos que estamos conociendo todos los días en este tiempo. Y que ellos están dispuestos a conceder todos los deseos de sus hijos para que no se enojen. Claro que no, Dios no es así. Porque por amarnos, nos toma de la mano y nos hace caminar por el camino que ha trazado para nosotros, para los que seguimos, sí, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Y dijo que era el camino hacia el Padre. Recordemos que lo que el mundo ofrece es todo lo contrario
de lo que Dios manda. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por congregarnos una vez más, Señor, por hacer sentir en nuestro corazón tu santa presencia, Señor, y sentirnos amados, Señor. Y es increíble cómo hasta nos cantas, amado Padre, nos abrazas y nos amas. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por tu amor? Cuando en tus santas manos estamos nosotros, nuestros destinos dependen de ti, Señor, y a ti venimos a buscarte, para alabarte, para bendecirte, para darte las gracias por tanto que nos has dado, Señor, y por lo que harás en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a tener constancia, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Te amamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Padre, cuando vio que el hombre que creó y que había tomado libremente la decisión de desobedecerle, trazó un plan para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? De la muerte eterna. ¿Y la muerte eterna qué es? La muerte eterna es separados de su presencia. Esa es la muerte. ¿Y qué hizo? Fue enviar a su Hijo unigénito a esta tierra para salvar a los que se habían perdido. El creer que cuando llegamos a los pies de Cristo es el camino para conseguir todo lo que a nuestras mentes carnales se nos ocurra, no es verdad. Y esta es la razón por la que vamos a analizar paso a paso el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir. Está en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, y nos dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor, que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es algo difícil y por eso vamos a ir desmenuzando. Y Dios envió al mundo a su Hijo Jesucristo. Recordemos que su llegada a esta tierra no fue precisamente entre tules y algodones. Fue pobre y humilde. Las pompas en su anuncio la experimentaron las personas más humildes, las personas marginadas, a las que la sociedad de este tiempo les consideraban sin derechos. ¿Quiénes fueron? Los pastores, los que pastoreaban ovejitas. Fueron ellos precisamente los testigos de las manifestaciones del cielo celebrando el nacimiento. Ellos oyeron a los ángeles anunciar quién era el nacido en Belén y recibieron la convocatoria para ir y adorarle. Por ello es que podemos afirmar que Cristo no modela la prosperidad económica que en algunos lugares se anuncia. El Señor no proclama la felicidad mundana que tanto busca la carne. Nos llama a sentir como Cristo, que siendo Dios, cambió su majestad de Dios para compartir con nosotros la naturaleza humana. Es de eso de lo que se trata, pues se despojó de su deidad, dejó de lado sus privilegios
para compartir nuestra humilde humanidad, nuestra limitada humanidad, pero sin dejar de ser Dios. Para entender un mínimo, comparemos en nuestra imaginación a un caballero elegantemente vestido que al ver que la carreta de trabajo de su prójimo, uno de los más humildes, está en el fango, se despoja de toda su ropa elegante, aún de sus joyas, para poner sus pies en el lodo y sacar esa carreta que está enfangada. Ese es el llamado para nosotros. Cristo nos invita a despojarnos de la gloria que el mundo ofrece, ya sean títulos, ya sea posición económica o social, o linaje que creamos tener. Y nos invita a emprender el camino de la renunciación a todo lo que creemos tener derecho. Un profesor de teología en el seminario nos decía: el único derecho de un verdadero cristiano es renunciar a sus derechos. El camino que quiere que recorramos es el de descender, no el de ascender. Y Dios descendió desde lo alto hacia lo más, no solamente hacia nosotros, sino fue más abajo, a lo más humilde. Si nos fijamos bien en la forma y el ejemplo que nos dio, de la potestad de Dios descendió hacia la naturaleza humana, y desde la naturaleza humana hacia el más ínfimo nivel de siervo sin derechos, pero no por imposición, sino de modo voluntario. ¿Por qué? Porque nos amó. Esto es lo que nos ubica en una perspectiva correcta de lo que significa seguir a Cristo y sentirnos bendecidos. Nuestro Señor Jesucristo estuvo presente desde la creación del mundo, con una gloria igual a la del Padre. Y todo lo que Dios es, lo encontramos en Cristo. El trono de Dios y del Cordero es igual. Veamos la afirmación en Apocalipsis, capítulo 22, verso 1, que dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Jesucristo se merece el mismo amor, el mismo respeto y obediencia que Dios. Tampoco hay diferencia en la calidad de su amor. Con humildad, con su ternura, nos hace sentir su amor. Y cuando sentimos el amor de Cristo, sentimos el amor del Padre. Cristo nos dijo: el Padre y yo uno somos. Al despojarse de su majestad divina, no se estaba aferrando a ella. Si es que la divinidad es inaccesible, Cristo está cediendo esa inaccesibilidad porque en sumisión al Padre, Él obedece y nos enseña a obedecer. Recordemos que nadie podía ver la cara de Dios, pues así de inaccesible es el Señor. Contraria a la posición de Adán y Eva, que cuando el enemigo les dijo que serían como dioses, cayeron en la tentación de ser como Dios. Por lo contrario, Cristo nos da el ejemplo y la forma de evitar sucumbir a esa tentación, no cayendo en nuestra autosuficiencia, sino sometiéndonos a la voluntad de Dios como Él lo hizo. ¿A quién le pudiera ocurrir dejar el manto de rey para vestir la humildad de la ropa de esclavo? Debió ser Dios mismo quien nos muestre el camino al cielo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 7, lo afirma al decir: entonces le dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nuestra decisión personal
debe estar dirigida siempre a lo que sea agradable a Dios. Juan capítulo 8, verso 29 nos dice, porque Él me envió, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Pudiéramos pensar cómo el corazón del Padre disfrutará en gozo, un gozo santo, al ver la obediencia de su Hijo unigénito. Si nosotros, siendo humanos, sonreímos, nos llena el corazón de alegría cuando un hijo tiene un buen comportamiento. Y ese ejemplo nos dejó para cambiar nuestra desobediencia heredada de nuestros primeros padres por la obediencia que Jesús nos enseñó. Por otro lado, Cristo vino al mundo verdaderamente humano. Su cambio de forma de divino a mortal, pero sin pecado. Es el Cordero sin mancha que vino a destruir el pecado por medio de su muerte, y muerte de cruz. La muerte de cruz era la manera más humillante para los judíos en ese tiempo, para los criminales más terribles. Era todo un escándalo social, y para los gentiles era más ruin, una muerte digna de solo los más necios. Es el ejemplo que eligió nuestro Señor para enseñarnos la humildad. Vino a servirnos a nosotros pecadores. ¿Cómo nos encantaría servirle a nuestro Señor? Sería un privilegio de los más grandes. Pero el Señor vino a servirnos. La humillación en este punto no es para los hombres, lo es para Dios. Y Cristo tuvo que vencer la verdadera repugnancia al máximo nivel que le producía cargar con todo el pecado del mundo, porque llega a ser un contraste grosero entre la santidad de Dios con la fealdad del pecado. En consecuencia, llega a ser un deber nuestro entender el horror de ver a Dios cargando el pecado de toda la humanidad siendo inocente. Ver su tormento, su crucifixión, su agonía en una naturaleza humana, que por ser precisamente sin pecado, era más sensible que cualquier mortal a los estímulos físicos que causaban dolor. Jesús, siendo sanador de enfermos, tenía el poder suficiente para evitar su suplicio y su dolor. Y si bien pudo igualmente morir en la cruz, a lo mejor pudo evitar sentir dolor. Estos pensamientos son, por supuesto, humanos, pero lo sufrió todo. Sufrió sin impedir en lo mínimo los desgarradores dolores, a fin de que ese cruento sacrificio se iguale a la sustitución que lleva a cuestas por el pecado nuestro. Su entrega fue absoluta, su labor fue completa, y no había más que agregar. Y es por eso, por lo que el Padre le otorgó la más excelsa exaltación, en donde tampoco se puede agregar más. Cristo, luego de su entrega sacrificial, no solo recuperó su condición divina, sino que fue llevado a la forma gloriosa de Dios y le fue otorgado, además, el nombre que le fue dictado antes de nacer y confirmado luego de su amor sacrificial en la cruz, y es Yeshua, que quiere decir Dios salva. Coincidentemente, hoy alabamos al Señor nombrándole Yeshua. Estamos en el mismo espíritu. Es la razón por la que al recibir la superexaltación por el Padre, toda rodilla creada va a doblarse delante de Él en señal del reconocimiento y del sometimiento a su autoridad. Y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor,
Y proclamar que Jesucristo es el Señor no es poca cosa. Es que sabemos que debemos rendir cuenta a nuestro Señor. Ya no somos nuestros, ya no es nuestra voluntad. Y todo para gloria de Dios Padre. Esta sumisión universal no la vemos todavía, pero en nosotros los creyentes, con convicción firme, sí lo hacemos. Somos llamados a continuar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó y confesamos con denuedo, y no va a importar la presión social que vengan a ejercer sobre nosotros el mundo y el enemigo tampoco. Rendiremos nuestro corazón y nuestra vida y todo proyectado a dar gloria a Dios Padre. ¿Anhelamos la bendición de Dios? ¿Quién quiere bendición? Este es el camino. La real bendición que recibimos de Dios es considerarnos sus hijos, el aprender a ver con sus ojos, el saber amar con su corazón, el ser compasivo con los necesitados, el sentir dolor por los que sufren, pero también está el compartir la muerte con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera? No necesariamente nuestra muerte física, sino la muerte a todo lo que en nuestra vida diaria nos lleva al pecado. Habíamos puntualizado la semana pasada que Cristo marca un antes y un después en nuestras vidas, pero yo diría que marca un antes y un ahora. ¿Y cómo éramos antes? Inclinados hacia la carne. Con vergüenza debo admitir que cuando no era cristiana, en un domingo cualquiera le decía a mi compañero, vamos a la iglesia. Y él me decía, no, hace frío. Y yo también decía, sí, hace frío. Y me acomodaba en mi cama dando gusto a mi carne. ¡Qué vergüenza! Dios nos manda a vivir en el Espíritu. Los nacidos de la carne pensamos en cosas de la carne. Los nacidos de Dios pensamos conforme al Espíritu Santo. Dice el Señor que ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse del Espíritu es vida y nos da paz. Ocuparnos de la carne no agrada a Dios. ¿Qué más? Somos ciegos. Podemos recordar con claridad que nuestras vidas no eran, antes de Cristo, modelos de piedad precisamente, pero nuestros ojos no veían nuestros errores. Creíamos tener una vida normal. Y hay una razón lógica en ello, porque el Dios de los siglos, que es el enemigo, se encargó de cegar el entendimiento de los que no seguíamos a Cristo. No nos resplandecía la luz del Evangelio como ahora. Su luz no nos alcanzaba todavía. ¿Qué más? Teníamos ojos malos. Si el ojo es el que tiene la enfermedad del pecado, la visión nuestra es borrosa. Y ver doble. Nosotros en medicina decimos que es diplopía, ver doble. Espiritualmente hay un ojo puesto en Dios y simultáneamente también en el mundo, y creemos que así está bien. Y no perciben con claridad las cosas. Pero si el ojo está en tinieblas, todo el cuerpo está en tinieblas. Y toda la vida seguirá en tinieblas mientras no vayamos a los pies de Cristo. Teníamos también oídos sordos. En esto sí que tenemos un título de tercer nivel, de quinto nivel. Y es por esta razón que dijo Jesús, el que tenga oídos, oiga. Refiriéndose a que cuando no estamos en Cristo, tenemos oídos físicos que de nada nos sirven, porque no sentimos el deber de obligar a nuestra mente a un modo receptivo. La palabra de Dios es una semilla y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerla fructificar. Pero cuando nos descuidamos,
el enemigo en nosotros siembra su cizaña y dejamos de lado la instrucción de Dios. ¿Qué más? De dura cerviz, con corazón corrompido, en malos caminos, estábamos sin Dios. Pero ahora, habíamos dicho que Cristo nos puso un antes y un ahora. Tenemos un mismo sentir que Jesús. Nos despojamos de nuestros poderes, de nuestros títulos, ahora ya lo entendemos, de nuestros anhelos de estar por arriba de los demás, del egoísmo, de nuestra codicia, para tener ojos compasivos para con los necesitados. Tenemos ojos iluminados. Ya no tropezamos porque vemos con los ojos de Jesús. Él es nuestra luz. Él nos guía para no equivocar nuestro camino hacia el Padre. ¿Qué más? Tenemos los ojos abiertos porque Jesús nos lo abrió. Para que escucháramos bien, para que entendiéramos tanto su mensaje como para escuchar sin impaciencia a las necesidades de nuestro alrededor. Y también estamos llenos de alabanza, llenos de gratitud en todo tiempo. Ahora ya sabemos que las cosas buenas que Dios nos concede han sido dadas por su voluntad y su infinita misericordia. ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? Porque hasta las cosas malas que nos pasan, Dios permite para nuestro bien. Pues precisamente el sufrimiento llega a ser una escuela, una universidad, en donde el cristiano aprende a madurar y a desarrollar dominio propio, con lo cual estaríamos maduros espiritualmente. Daríamos la vida, es otra de las características, porque la convicción de ser sus hijos, que nuestra fe en Dios nos lo ha concedido, y nunca más alguien nos va a hacer dudar, por más difíciles que sean las pruebas. Sabemos que estamos cubiertos por el manto de nuestro Señor y ello nos trae paz, certeza de estar haciendo su voluntad. Y también llevamos un corazón limpio. Dios, que conoce nuestro caminar, si bien nos conoce que somos seres que podemos fallar en cualquier momento, el pecado ya no se enseñorea de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos avisa el mismo momento en el que estamos equivocando el camino. Nos arrepentimos, lavamos nuestro corazón en su perdón, levantamos nuestra mirada y proseguimos hacia nuestro destino eterno, que es a su lado. Mi pregunta: ¿estamos haciendo que nuestra vida sea agradable a Dios? Si es que es así, estamos teniendo su favor. Habremos entonces llegado a entender el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es nuestro objetivo fundamental al haber abierto nuestro corazón a Cristo, que es el camino hacia el Padre. Queremos ser bendecidos. Estos son los resultados de buscar a nuestro Señor. ¿Qué mejor bendición podríamos aspirar? Y es que al estar en continua amistad, en comunión con Dios, vamos a desarrollar mayor confianza para saber que nuestro Señor va a cubrir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó ser bendecidos? A mí también. Siempre es refrescante la palabra de nuestro Señor. Les amamos mucho, queridos hermanos. Les esperamos la próxima semana. Queremos bendecir su semana. Que todo lo que hagan sea conforme a Dios y que les salga todo muy bien en sus trabajos, en sus vidas personales, en sus planes con su familia.
que todo sea bendecido y según lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Les amamos mucho y les esperamos la próxima semana. No se olviden de compartir el video y darle like a este video. Les amamos mucho en el nombre de Jesús. Amén.